pasada, que lo llamábamos, si no me equivoco, Isubí, ¿no? Si no, bueno, lo podemos llamar Isubí. Sí, las proyecciones serían, ¿no? Sí, creo que lo llamábamos así, para ir refrescando un poco y comparando. Bien. Entonces, vamos a definir los criterios, ¿sí? Que estamos buscando. ¿Cuáles son los criterios que estamos buscando que hablamos la vez pasada, ¿sí? ¿Qué queremos? Vamos a poner nuestras condiciones para poder tener un buen discriminante. Alguien lo había propuesto la vez pasada. Estoy pidiendo repetir eso. No me acuerdo quién había sido. O sea, es decir, de alguna forma que lo que dijimos de que tengan alta discriminalidad sería. Sí. ¿Qué pedir? ¿Y cómo podemos pedir? Que las medias estén lo más alejadas posibles. Bien, vamos a pedir que las medias estén lo más alejadas posibles. Eso nos va, entendemos que eso nos va a facilitar la separación, o sea, nos va a mejorar la discriminabilidad, ¿no? Que lo va a hacer más discriminable. ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué media? La proyección de la media de Claro. las clases. Sí. O sea, si mu1 es la media de la clase 1, la media muestral, no la poblacional, ¿no? Siempre usamos M's. ¿Sí? Acá la proyectada, ¿cómo la podemos llamar? Vamos a llamarla mu1 ñoño, por ejemplo. Y la clase 2 va a tener su mu2 ñoño, que es la separación de las proyecciones. ¿Sí? O sea, ¿cómo calculo mu1 mu1 ñoño? Un producto interno entre eso y el subespacio. O sea, la proyección a... ¿Cuánto daría la media ñoño? O sea, ¿qué es? Es la media, primero la media muestral y después proyectar el subespacio. A ver, ¿es la media muestral proyectada o es el valor medio de las proyecciones? No es lo... Se entiende la diferencia, aunque después va a dar lo mismo, pero más allá de eso. Voy a preguntar si no es lo mismo. Que va a dar lo mismo, pero ya vimos más que nada con las varianzas que eso es anecdótico, ¿no? A veces no da lo mismo. Pero conceptualmente, ¿qué sería? ¿Qué es lo que quiero separar? ¿La media de las proyecciones o la proyección de las medias? Independientemente que dé lo mismo. Y las medias de las proyecciones, porque eso es... Claro, pues yo estoy buscando el vector que me separe lo que estoy proyectando. Entonces, lo que quiero separar es la media de las proyecciones. A mí me interesa estar seguros de ese concepto. ¿Sí? Que en este caso sí va a dar lo mismo, pero probablemente algunas cosas no sean tan iguales en otros criterios. No hablo de este. Okay. Entonces, ¿cómo sería la media de las proyecciones? ¿Cuántas muestras voy a tener de N1? De DW1. N1, ¿sí? Y cómo calculo la sumatoria de todas las proyecciones. ¿Las proyecciones en qué dimensión van a estar? En la dimensión del subespacio. Perfecto. Y acá en Fisher, en lo que estamos proponiendo, el subespacio, ¿cómo es? ¿De qué dimensión es? Es una recta, así que es una dimensión.
Claro, entonces esto va a ser un escalar, ¿estamos de acuerdo? Sí, son números lo que va a aparecer acá dentro. ¿Sí? Es este número que habíamos dibujado acá, ¿no? Es la longitud desde el C de origen hasta la proyección. ¿Está? ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo calculamos? A la proyección de cada muestra. Sumo sobre I. Entonces, ¿qué sería? La sumatoria de los I sub I, no, de los Y, ¿no? Uno sobre N1, o sea, para los X, para los XY perteneciente a W1, ¿no? ¿Qué sumo? V traspuesto por XY. Esto es para los XY perteneciente a la clase 1. Y esto es igual a 1 sobre N1 por V traspuesto por la sumatoria de los XY. Por lo tanto, mu1 es igual a V traspuesto por la media en X, ¿no? Que era lo que dijimos, que bueno, daba lo mismo, y análogamente pasa lo mismo con la clase 2, ¿sí? El mu-2 es igual a B traspuesto por mu2, la media, o sea, el promedio de las muestras en el espacio sin proyectar. Bien. Entonces, esto nos va a dar la separación. ¿Qué estaríamos tomando para definir un poco la separación? O sea, nosotros, ¿qué nos gustaría? Porque esto va a depender, ¿cuál es nuestra variable acá? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es nuestra variable sobre la cual vamos a poder accionar para mejorar o no mejorar lo que queremos mejorar? B. Y según elijamos B, ¿qué va a pasar? Las medias van a tener una mayor o menor distancia entre sí. Bien. O sea, yo debería elegir un V. Yo elijo un V. Debería elegir un V tal que la separación de mu1 proyectado menos mu2 proyectado sea máxima. Esto es lo que estaríamos buscando, ¿correcto? Mientras más lo logre separar, entiendo que mejor voy a poder clasificar. O sea, entiendo que mientras más pueda separar las medias, cuando después haga mis estimadores y defina mi región de clasificación, o haga mis vecinos más cercanos o lo que fuera, va a funcionar mejor. Es como que estoy preparando las cosas para que después funcionen mejor, ¿correcto? ¿Se entiende? Sí, o sea, esto, digamos, tiene más sentido si todo lo que vas a hacer es clasificar, ¿no? Si tuvieras que hacer otra cosa. ¿Cómo? ¿Tiene más sentido? Sí, lo que vas a hacer es clasificar, no sé si... Sí, pero lo que yo voy es el concepto, sí, y estamos muy sesgados a buscar algo que nos mejore la clasificación. Está bien, lo que vos decís es, si mi decisión va a ser otra, si mi acción, mis alfas de las primeras clases, con mis costos, landas, etcétera, no es clasificar, ok, entonces esto tal vez no es lo mejor. ¿Eso es lo que estás diciendo vos? Sí, supongo que es. Bueno, es muy buena observación. O sea, podrías meter los alfa igual, Podríamos meter, sí, los alfa. Lindo planteo, lindo tema para desarrollar en una tesis. ¿no? Pero hay que ver cómo juega.
pero uno tiene que decir que siempre está la premisa que muchas veces resolviendo el problema de clasificación, después puedo resolver el problema de tomar la mejor decisión, cambiando los, ¿cómo se dice? Algunos umbrales, ¿no? Pero no, en ese caso, interesante planteo, me gustó. Pero bueno, sí, volvamos a nuestro problema de clasificación. Y lo que les decía es esto, esto es un preprocesamiento para después entrar a hacer las estimaciones. Y esto es interesante porque es una herramienta que está bueno tenerla para casos prácticos, es decir, bueno, yo tengo el método que funciona, pero y si quiero hacer que mi método funcione mejor, en este caso quiero hacer que mis estimaciones de probabilidad funcionen mejor a los fines de clasificar, muchas veces uno puede lograr esa mejora con un preprocesamiento, reacomodando los datos o haciendo preprocesamientos que hagan que después el mismo método se desempeñe mejor. ¿Tá? Por eso está interesante esto de Fisher o de PCA, porque es un preprocesamiento y estamos introduciendo el concepto de hacer transformaciones que acomoden mejor a los datos para que después los distintos métodos den mejores resultados. Bien. Bien. Ahora bien, ¿qué no estamos considerando? O sea, esto funcionaría, sí, funcionaría, pero ¿podemos hacerlo mejor todavía? Es decir, si yo busco el B que me separe lo máximo posible las medias, ¿con eso ya estaría contento? No estás teniendo en cuenta las varianzas, no sé si... Claro, no estoy teniendo en cuenta la dispersión de las muestras cuando pido proyectar. Tal vez las medias se me separan mucho, pero si la dispersión es muy grande, tal vez no es lo mejor que puedo hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para incorporar la varianza o la dispersión? ¿Sí? Porque cuando yo proyecte, también la proyección, también la dispersión se va a ver afectada. ¿Se entiende? Yo voy a querer ¿cómo voy a querer que sea la dispersión de las muestras? Y como que estén igualmente dispersas. A ver, vayan pensándolo mientras le ponemos nombre a las cosas. Porque acá mu lo llamamos las medias, ¿sí? Vamos a definir la dispersión, que es muy parecido a la varianza, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo definiríamos la dispersión? Vamos a ponerle nombre S, ¿sí? S, vamos a definir la dispersión, es la sumatoria de igual 1 hasta n de xi menos mu que mu, ¿no? O sea, menos mu al cuadrado, o sea, la media de lo que estoy sumando. Por ejemplo, acá podría sumar para todos los xi pertenecientes a la clase 1.
Entonces acá le pongo M1, ¿sí? Y esto lo pongo S1. Y así también haría el S2, que es la sumatoria para todos los XY pertenecientes a la clase 2 de XY menos mu2 al cuadrado. Acá ya me iría hasta N. Acá iría hasta N1 y acá hasta N2. ¿Estamos? Y esto nos mide qué tanto se dispersan los datos respecto a la varianza, a la media, ¿no? Una pregunta, Sí. ¿eso qué dimensiones tendría? Acá estamos en la dimensión original. Entonces, ¿cómo interpreto entonces el cuadrado del vector? O sea, xy menos mu es un vector, ¿no? Eh, sí, sería el... Traspuesto por el Sí, vector. sí, sería la norma al cuadrado. Bien. Eh, que esa sería la dispersión. Ahora, esta es la dispersión original, ¿sí? Pero ¿qué me va a interesar a mí? O sea, esta no es la que me va a interesar. ¿Cuál me va a interesar? La dispersión de las muestras. Es la dispersión de las no De las muestras. muestras proyectadas en B. Claro, la dispersión de las proyecciones. Y ahí vamos a ya llamarlo, se ve en la hoja, no sé. S1 de vuelta ñoño. Que esto sería ¿qué cosa? Va a ser la sumatoria de todas las muestras que pertenecen a la clase. Claro, la sumatoria de las, vamos a dar vuelta ahí, pertenecientes a la clase 1, ¿de qué cosa? De las I, pongo I porque es algo que ya lo tenemos para simplificar la notación, de los I sub I menos Mu1 moño. mu1 ñoño al cuadrado. Y esto sí tiene sentido el cuadrado, ¿no? Sí. Sí. Bien. Y esto vamos a llamarlo S1, acá vamos a llamarlo S1 cuadrado, acá vamos a llamarlo todo el cuadrado para mantener la similitud con la varianza, ¿sí? Y de la misma forma, el S2 ñoño va a ser la sumatoria para los I pertenecientes a la clase 2 de los I sub I menos mu ñoño 2 al cuadrado. Y acá sí tiene sentido porque son escalares, ¿correcto? Entonces, yo voy a buscar un V que logre que esto sea máximo y que esto como sea. O sea, ¿estamos de acuerdo que quiero maximizar la separación de las medias? Sí, Bien. ¿Y qué quiero hacer con las varianzas? que sean mínimas. Sí. Que bueno, ahí es lo complicado, ¿no? Que sean, vamos a ponerlo, mínimas. O sea, cuanto más chicas sean, más concentradas van a estar en los que están más separados. Sí. No sé si. Son mínimas con asterisco, ¿no? Porque o una es mínima o la otra es mínima, ¿no? No voy a minimizar las dos. O sea, que la suma sea mínima, si no. Bueno, claro, eso es eso es lo que voy a tener que definir, el criterio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Yo quiero maximizar la separación
de las medias y quiero minimizar la dispersión, todo en el campo, en las proyectadas. Entonces, y todo en función de B. Entonces defino este error en función de B, que se lo llama JB, y acá defino el criterio. ¿Sí? El criterio es que se separen las medias y se achiquen las dispersiones. Entonces puedo proponer como un criterio, y esta es la propuesta de Fisher, que el cuadrado de la distancia entre las proyecciones y la suma de las dispersiones sea máxima. Entonces yo busco el B que maximice esto. Yo quiero el B que maximice este J. Eso es lo que busca Fisher. Es el criterio y esta es la propuesta de Fisher. ¿Esta propuesta es absoluta? ¿Se demuestra que esta es la propuesta? No, es una propuesta. Lo que sí sabemos es que si encontramos un B que maximiza eso, las cosas no deberían quedar sobre esa recta proyectadas primero en dimensión 1 y segundo, no deberían quedar de una forma mejor proyectadas para poder clasificar. O sea, la clasificación debería salir mejor. ¿Está? Bueno, ahora hay que ver cómo maximizamos esto. Cómo encontramos el vector que maximiza esto. ¿Hacemos la deducción? ¿O ya la tienen clara? Hasta acá, si ya lo habían visto, me interesaba recorrerlo, analizándolo y entendiendo los conceptos, ¿no? De que no es algo absoluto, porque después uno se queda creyendo, no, Fisher es la meca, ¿no? Ese es el discriminante. No, es una propuesta y pueden haber otras propuestas para mejorar la clasificación. Pero bueno, ¿lo deducimos o lo tienen fresco? Yo tengo una duda con las dispersiones. Yo quiero que las dispersiones sean lo más chicas posibles Sí. dentro de cada proyección. O sea, quiero que las muestras de una clase y de la otra se proyecten lejos y con la menor dispersión posible. Esa es la idea principal. Exacto. Ok, está bien. Muy probablemente el vector que te maximice la separación no sea, o sea, el vector, la dirección sobre la cual tenés que proyectar para que te maximice la separación de las medias, probablemente no sea la misma dirección que te minimice la dispersión. ¿Sí? Entonces, ¿qué prevaleces? ¿La separación de las medias o la dispersión? Porque en el fondo yo te puedo dibujar ejemplos donde conviene que las medias estén separadas, aunque la dispersión sea relativamente alta, o ejemplos donde convenga minimizar la dispersión, aunque las medias no estén tan separadas. ¿Sí? Hay que buscar un compromiso entre las dos direcciones, la que te maximiza la dispersión o la que te maximiza la media. Lo que propone Fisher es justamente que el compromiso sea, bueno, busquemos el que maximiza esta relación. No hay una demostración de que la relación es la que mejora la clasificación. ¿Está? Pero es una forma de contemplar las dos cosas. Eso es lo que yo les quería decir. No sé si aclaré un poco el concepto. Sí, ahí se entendió. ¿Está? O sea, tal vez en algunos casos, no quiero decir patológico, porque no serían patológicos, ¿no? Serían algunos casos de datos
vos vas a usar discriminante Fisher para proyectar, pero en realidad si hubieras usado solo separar las medias te hubiera funcionado mejor. O en realidad, en otros casos, si hubieras usado solo el minimizar las proyecciones, la dispersión te hubiera resultado mejor. Pero bueno, eso nunca lo sabés. Pero sepamos de que no hay una verdad absoluta. Pero acá por lo menos contemplamos las dos cosas con un criterio. Es un criterio que contempla las dos cosas. Bien. ¿Lo resolvemos o lo tienen fresco? Hay un par de galerazos en esta resolución, pero no muchos. Vamos, ¿lo hacemos? Si mal no recuerdo, creo que Bruno hizo el desarrollo, pero la verdad es que... Puede ser. Digan ustedes, lo repasamos, van a ser 15 o 20 minutos, calculo. ¿Lo hacemos? 3, 2. Por mí sí, para ¿No? refrescarlo. Bueno, bárbaro. Sí. Bien. Entonces, vamos a refrescarlo. Si sale, como decía, bueno, ustedes son jóvenes, había uno en la televisión que decía, si sale, puede fallar. Entonces, para poder armar todo esto, vamos a ir de a pasos, ¿no? Lo de las medias ya las tenemos, ¿no? Si vamos de a pasos, como ¿cuánto valdría Muñoz? Empecemos con las medias, ¿sí? ¿Cuánto valdría? Vamos a poner A. ¿Cuánto valdría mu1 ñoño menos mu2 ñoño al cuadrado? Y hay que desarrollar esto, ¿sí? Si en algún momento concentrado me sigo escribiendo y no se ve en la camarita la hoja, me pegan un grito, por favor, ¿eh? Porque ya saben que me voy mirando la hoja y no miro la cámara. ¿Esto qué es? Mu1 ñoño es B traspuesta por mu1, pues ya lo vimos, ¿no? Esto es B traspuesta por mu1 menos B traspuesta por mu2, todo al cuadrado, ¿sí? Que esto es B traspuesta por mu1 menos mu2. Por lo mismo. ¿Sí? Porque, o sea, es esto al cuadrado, ¿correcto? Entonces lo puedo escribir dos veces. O sea, lo vamos a poner acá. Esto es B traspuesta por mu1 menos mu2, todo al cuadrado. Que es esto por esto mismo. Pero esto mismo lo voy a escribir al revés. En lugar de poner B traspuesta por mu1 menos mu2, me conviene ponerlo como mu1 menos mu2 traspuesta por B. Entonces, esto es igual a B traspuesta por algo que lo vamos a llamar SB por B. ¿Sí? ¿Qué es SB? Vamos a ponerlo en rojo para no mezclar cosas. SB es una matriz que es mu1 menos mu2 por mu1 menos mu2 traspuesta. ¿Está? Eso es SB. O sea, esto es una matriz que la llamamos SB.
porque creo que no se ve lo rojo en la pantalla, así que ahí creo que queda mejor. Bien. Ya tengo definido que es el mu1 menos mu2 ñoño. ¿Por qué? Porque yo lo voy a querer ver la relación que tienen estas proyecciones con respecto a los datos originales, que son los que voy a tener que trabajar, para maximizarlo y ver cuánto vale cuánto tiene que valer B. Yo acá ya tengo las medias expresadas en función de B por algo expresado en función de los datos. Esto lo calculo y de acá puedo despejar el B para la parte del numerador. Ahora vamos a analizar la parte del denominador. Y hacemos lo mismo. Calculamos S1 cuadrado. Después ya sabemos que S2 cuadrado es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es S1 ñoño al cuadrado? Lo mismo, hay que hacer la sumatoria. La sumatoria ya sabemos, ¿no? Para todos los X pertenecientes a la clase 1, ¿no? ¿Qué sería? Esto de la sumatoria eran los I menos, serían los I sub I, X o Y, le pongo lo mismo. Los I sub I menos el mu 1 ñoño todo al cuadrado. Ahora reemplazo, obviamente, lo que es el I y el mu, y me quedaría, ¿qué cosa? La sumatoria para los X pertenecientes a la clase 1, ¿de qué? BT por X y B traspuesto por los XY menos B traspuesto por mu1 y todo al cuadrado. Que es igual a ¿qué? De vuelta, acuérdense, yo quiero los B afuera para poder ver, para poder maximizar. Entonces, ¿qué hago? Como decimos, como La sumatoria de que acá los B pueden salir, ¿no? Me quedaría B traspuesta por XY menos mu1. Algo así, ¿no? Todo al cuadrado. Porque esto es un escalar. Y esto hacemos exactamente lo mismo que hicimos con las medias. ¿Cómo nos conviene ponerlo? Para separarlo de los datos. como B traspuesto por X menos mu 1, XY. Menos Por, mu1. por ¿Cómo? XY menos mu 1 traspuesto por B. Bien. Y a esto, vamos así como al otro lo llamamos SB, a esto lo vamos a llamar S1. ¿Sí? O sea que esto, los B pueden salir de la sumatoria. ¿Sí? O sea que esto es igual a B traspuesto. En realidad, esto no es S1, acá me le pifié, ¿no? Sería ese sub I. Sí, digamos, la sumatoria de X1 menos mu1, perdón, XY menos mu1 por XY menos mu1 traspuesta. Y después todo esto por B. Este es el S1, ¿no? Este lo podemos llamar nada, no lo llamamos nada. Todo esto
vamos a llamarlo S1, toda esa sumatoria. ¿Sí? O sea que esto es igual a B traspuesto por S1 por B. Porque de vuelta, vuelvo a tener acá vuelvo a tener, como se dice, algo que depende de los datos. Perdón, no me avisaron que me había ido. Algo que depende de los datos, algo que depende del vector. Y con S2, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿sí? S2 ñoño al cuadrado va a ser igual a B traspuesto por S2 por B. ¿Sí? Y como a mí me interesa la suma, S1 ñoño al cuadrado más S2 ñoño al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la suma de estos dos, este más este, porque este era S1 ñoño al cuadrado. O sea, B traspuesto por S1 más S2 por B. Ya todo esto, de vuelta, lo puedo llamar SW, por ejemplo. Es el nombre que el que se le pone, la W de la dispersión dentro de la clase, W de within. ¿Sí? Lo que no sé la B de dónde sale, de ese B. Pero que se usa, pero no se la B larga de por qué se le ocurre ponerle B larga. La W es de within. La B larga es Está bien. entre las clases. Between, claro, es de la separación entre clases, between clases. Ok, interesante. Bien. Con lo cual, ¿cómo se me traduce ahora el JB? Si yo analizo al principio de la hoja, cuando ustedes no la ven completa, había propuesto el JB y ahora ya tengo cuánto vale el numerador y cuánto vale el denominador. El numerador vale, entonces, el JB, vamos a hacer así para no mezclar, y mi J del vector B vale, en el numerador teníamos esto, W, B traspuesto SB, B traspuesto por SB por B. En el denominador teníamos B traspuesto por SW por B. Con lo cual, esto es lo que yo tengo que maximizar. Ahora bien, ¿cómo maximizamos esto? Acá empiezan a venir un poquito los galerazos. Bien. ¿Cómo lo maximizamos? Bueno, si fueran todos escalares, ¿qué hacemos? Derivamos e igualamos a 0, ¿correcto? Hola. Sí, claro. Bien. Y en el fondo, no encandilar esto. Perdón. Tengo, desde la primera clase tengo. Esto, un día le voy a sacar una foto y se la voy a compartir, el soporte que tengo para la camarita. Es muy divertido. Directamente con alambre.
Y siempre digo, no, tengo que armarme un soporte mejor. Y la locura de las semanas y todo esto, no. Bien. Si bien estos son escalares, tendríamos que hacer todas las derivadas parciales e igualar a cero, ¿no? Para buscar la dirección, los distintos componentes de B que anulan el gradiente, ¿no? O sea, que hacen cero la derivada, pero respecto a todas las dimensiones de B. Esto está resuelto en álgebra y la demostración del galerazo que les voy a presentar ahora y que seguramente si alguno se recuerde del desarrollo que ya vieron con Bruno, se puede buscar algebraicamente en otro lado. Pero básicamente esto como que sigue, si uno sigue un poco la regla escalar. Cuando uno hace toda la deducción y toda la demostración, y puede llegar a encontrar como regla mnemotécnica que esto se puede representar y expresar como producto de matrices, haciendo lo mismo que haría con escalares. O sea, la derivada de lo de arriba sobre lo de abajo al cuadrado, menos la derivada, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin derivar sobre lo de abajo al cuadrado. ¿Se entienden? Pero todo con productos matriciales. O sea que, en algún sentido, la derivada de JB respecto a B ¿sí? Va a ser igual a eso que les dije. ¿Qué es? La derivada de lo de respecto a B, de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, es decir, la derivada de B traspuesto por ese B por B respecto a B por B traspuesto SBB menos la derivada de B traspuesto SW, perdón, acá era SW, B por B traspuesto SBB. La derivada respecto a B. Y todo esto sobre B traspuesto SWB, todo al cuadrado. Y yo pretendería que todo esto sea igual a 0 para maximizarlo. Este galerazo de cómo manejar las matrices es lo que le digo que se puede buscar en cualquier libro de álgebra, la demostración. Van a ir derivando respecto a B1, B2, B3, etcétera, y minimizando, y van a regrupar y van a llegar a que da lo mismo que esto. Hace años que no lo veo, así que no lo voy a hacer. Sería sencillo por mucho tiempo. Pero bueno, igual me imagino que se acordarán de haberlo visto en álgebra, ¿no? Que como que la derivada de la matriz sigue un poco la misma regla que el escalar. ¿Se acuerda alguno o nadie se acuerda? Nadie. ¿Lo vieron? Ahora que lo menciono, ¿alguno se acuerda de haberlo visto o no? La verdad no me acuerdo. Uno no se acuerda y el resto No, la verdad tampoco. tampoco. Bueno, no les pido que lo hagan, pero les recomiendo que en algún momento, cuando están aburridos, o en algún momento que están por ahí, busquen en internet
lo van a encontrar algún PowerPoint, algún PDF que tiene un poco la deducción, como para convencerse de que tiene sentido, ¿sí? Si no, nunca deja de ser un galerazo gris que no sabemos si eso no es. Cuando uno lo ve un poquito como es la derivación, aunque no lo siga y no lo haga, entiende que sí, que cierra. Pero bueno, ahora vamos a resolver estas derivadas, ¿sí? Lo de abajo va a seguir intacto, porque ¿qué va a pasar con lo de abajo? El denominador vuela, ¿sí? Lo vamos a volar, porque vamos a tratar que sea cero el numerador, no el denominador, ¿correcto? O sea, el denominador no lo tenemos que mandar infinito para que esto sea cero. ¿Y qué me queda arriba? Bueno, la derivada de esto respecto a b, ¿sí? Siguiendo la misma lógica que ustedes van a chequear en alguna, buscándolo, va a dar, o sea, si b fuera una variable escalar, esto sería s por b cuadrado, ¿correcto? Con lo cual la derivada sería 2 por s por b, ¿correcto? Y acá se va a cumplir lo mismo vectorialmente, es 2 por SB por B. ¿Sí? Y fíjense que acá SB por B, ¿qué es? Porque esto partimos, el JB, ¿qué es? ¿En qué dimensión pertenece el J? Chicos, J, ¿en qué dimensión está J? ¿No es un escalar? Sí, es un número, es un escalar, es un valor, que es que era las proyecciones sobre una recta. Entonces los valores proyectados sobre una recta es un número, es cuánto vale el módulo del vector proyectado, ¿sí? Eso era J. Y acá, ¿qué me está quedando? Porque después esto lo multiplico por B traspuesto SW por B, ¿sí? Pero SB por B, ¿qué es? Un vector. Exacto. ¿Y eso está bien o está mal? Y dado que dijimos crear un escalar, sí, está mal. Y entonces, ¿me equivoqué o no me equivoqué? Porque la derivada, ¿qué es derivar con respecto a B? ¿B qué es? B es un vector, ¿correcto? Derivar con respecto a B es derivar con respecto a las distintas coordenadas de B. Claro, o sea, estaría bien porque nosotros estamos tratando de hallar el B, o sea, estamos tratando de encontrar un vector. Muy bien. Estamos tratando de encontrar las n componentes de ese vector, en realidad las d componentes, porque se acuerdan que siempre la dimensión la ponemos como d, ¿no? La letra que nos representa la dimensión normalmente es d. Entonces estamos buscando d valores, las d componentes del vector sobre la cual hay que proyectar. Entonces lo que estoy anulando acá no es un escalar, estoy anulando un vector, estoy buscando la dirección sobre el cual anulo el gradiente, ¿no? La derivada con respecto al vector se anula. Pues yo tengo que buscar los valores de PV, o sea, V, vamos a ponerlo así, en rojo, voy a hacer acá una salvedad, ¿sí? Porque no tengo una servilleta a mano, entonces lo hago acá.
V es V1, V2 hasta V sub D. ¿Correcto? Vamos de vuelta. Perdón, ¿eh? V es, para que se vea bien, V1, V2, si quieren V chiquita, hasta V sub D. Este es el vector, perdón, este es el vector V. Y yo quiero hallar estos valores tal que se maximice el J. Por lo tanto, tengo que hallar D valores. ¿Y cómo los hallo? Bueno, hallo el vector B tal que la derivada respecto a cada uno de estos sea 0. Y eso es lo que me va a maximizar el J. ¿Sí? Como que el J es una función, en función, o sea, viéndolo como V, en función de V, que es un vector, es una función en dimensión D sobre un hiperplano. Si la dimensión D es 2, estaría en un plano y el valor de J sería la altura en ese plano, ¿no? Entonces estaría buscando el punto donde la altura es máxima. ¿Se entendió? ¿Quedó más claro? Sí. Entonces, está bien esto. Yo estoy buscando B valores. Si quieren, esto sería un vector nulo, ¿no? No sé cómo lo simbolizamos. Así. Ahí, si quieren, ahí estaríamos más contentos. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, es fácil. ¿Qué cosas puedo tirar al diablo de acá? El 2. El 2 lo tiro al diablo. ¿Y qué más? Ah, el denominador, no sé si ya lo Y dijimos. el denominador lo tiró también al diablo. ¿Sí? Eh, sí. Pero no me va a convenir tirar al diablo todo el denominador. Me va a convenir, por una cuestión de cómo analizarlo, tirar al diablo en... ¿no? A ver, déjame pensar un poquito. Yo voy a querer tirar al diablo. Sí, es lo mismo, ¿no? Pero es lo mismo. Puedo tirar al diablo el denominador. Para tirar al diablo esto, ¿qué tengo que pedir? Que esto no sea 0, ¿correcto? O sea, si esto lo quiero, o sea, los dos los vuelo. Los saco y los vuelo. Y esto, si yo quiero sacarlo, que es un escalar, que lo puedo hacer con la única condición que esto, o sea, esto lo tiro, pero lo tiro con qué condición, que no sea 0, ¿correcto? Sí, sí, sí. Bien, entonces, esto que es igual, vamos a ponerlo en limpio, sería SB por B. Ahora, si esto no es 0, también esto lo puedo sacar y sacar factor común y tirar. Menos SW por B por B transpuesta. SB sobre
B traspuesta SWB. Y esto igual a 0. ¿Correcto? ¿Y por qué hice esto? Porque a mí, ¿qué me interesa de B? Perdón, Jonás, no sé si solo yo, pero se me pixeló toda la pantalla. Y eso debe ser internet. A mí me estuvo andando mal todo el día internet. Tuve microcortes, problemas. No sé si vos sos. ¿El resto cómo ve? Sí, se ve mal, se estuvo viendo mal. Sí, ahí mejoró un poco igual. Es cada ¿Sí? tanto. Avisen, porque me olvidé de avisarles cuando arrancamos. Todo el día estuvo andando mal. Telecentro tengo yo y estuvo andando mal, se cortaba. Así que, pero como no dijeron nada, avisen y volvemos. Ahora se ve, ¿pudieron verlo? ¿O se Sí, sigue no, viendo lo que mal? pasa a veces es que cuando mueves la hoja como que se pixelea por un momento y después vuelve, pero recién no estaba volviendo, ahí se ve un poco mejor. Bueno. Sigo, ¿van viendo lo que queda? Sí, ahí se distingue, ahí se está viendo bien. Buenísimo, avísenme, por favor, chicos. ¿Por qué hice esto? ¿Qué es esto que separé acá? Esto es un número. ¿Y por qué lo separo? ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa la dirección de B, ¿sí? O sea, partimos de sobre qué vector proyecto para maximizar eso. ¿Estamos? Entonces, a mí me interesa saber la dirección de B. Esto que está acá va a ser un número que va a depender de B, pero no va a afectar la dirección. ¿Sí? Todo esto, yo puedo decir que es un lambda. Es un lambda de B. O sea, es un lambda que depende de cuánto valga B, va a valer más o menos. Para una dirección de B, lambda vale 10, para otra vale 8. ¿Sí? Pero es un lambda que depende de B, pero no afecta la dirección de B. ¿Sí? O sea, no lo voy a tirar a la basura, no puedo, porque ese lambda va a cambiar si uno quiere, va a influir, pero sé que es un escalar todo eso que está ahí. Entonces, si esto lo llamo lambda, ¿cuánto me queda esta derivada? Esta derivada me queda en SB. Ni eso. Esto implica que SB por B tiene que ser igual a lambda por SW por B. Y esto, no sé, esto tiene una pinta que ya medio la conocemos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si SW, si tiene rango completo, ¿qué pasa? Existe SW a la -1. Con lo cual, yo podría decir que SW, la inversa de SW por SB por B, tiene que ser igual a lambda por B. Estoy de vuelta en un problema de ¿cómo se llama? Autovalores, de autovectores.
pero esto lo vamos a resolver más fácil si pensamos un poco. Porque, o sea, uno podría decir, bueno, listo, voy, calculo el autovector, el autovalor, para que cumpla de SW a la menos 1, bla, 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 para que cumpla esto. Pero, si pensamos un poco cuánto vale SB, vamos a poder llegar a una conclusión, a una resolución más rápida. Porque ¿cuánto vale SB por B? ¿Sí? Yo quiero analizar cuánto vale esta parte. ¿Sí? ¿Qué era SB? Lo voy a analizar en rojo. ¿Cuánto vale esto? ¿Se acuerdan cuánto era SB? ¿Alguien lo anotó? Si nadie lo anotó, SB ahora lo vuelvo a poner como mu1 menos mu2 por mu1 menos mu2 traspuesto por B. ¿Sí? ¿Y qué vemos acá? ¿Alguien ve algo que podamos hacer similar a lo que venimos haciendo recién? Mu1 menos mu2 traspuesto por B no va a ser también un escalar. Exacto. Ese es el secreto. O sea, esto es un alfa que va a depender de B por mu1 menos mu2. ¿Sí? Con lo cual, si yo pongo esto acá arriba, ¿qué tengo? Tengo que SW a la menos 1 por mu1 menos mu2, obviamente por alfa, por este alfa que depende de B, es igual a lambda que depende de B por B. Con lo cual, ¿qué hicimos? Ya obtuvimos B. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que de vuelta? ¿Qué es lo que nos interesa? La dirección sobre la cual proyectar. Pues yo voy a proyectar sobre el versor en la dirección. Entonces no me importan o sea, yo pasaría este alfa dividiendo, pero en el fondo, si yo tomo B igual a SW a la menos 1 por mu1 menos mu2 y tomo este versor, listo. ¿Se entiende? O sea, no hizo falta calcular autovector, no hizo falta calcular, sí hace falta calcular la inversa de SW. Pero yo calculo la inversa de SW, ¿sí? Que era la suma de las varianzas, y la inversa esa, o sea, hago una transformación de la diferencia de las medias respecto a la inversa esta, y me va a dar la dirección de B sobre la cual proyectar, y sobre esa dirección voy a maximizar mi J. ¿Se entiende? O sea, no hay que calcular autovector, nada. Entonces, ahora les paso el ejemplo. Vamos a un ejemplo, como hicimos la clase pasada. No sé si alguno se preparó, y si no, bueno, lo analizamos un poco y queda para que lo hagan ustedes tranquilos. Eso
me dicen ustedes. Yo acá no tengo para... Yo no me preparé. Entonces, vamos a definir, por ejemplo, un set de datos, pues también hay como elegir datos que funcionen bien, ¿no? O sea, que después las cosas nos permita trabajar. En un C1 lo vamos a definir como uno, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5 y 5, 5. Cinco muestras para la clase 1 y para la clase 2, 1, 0, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 5, 3 y 6, 5. O sea, una muestra más tenemos de la clase 2. Perdón, ¿podrías repetir los números de la clase 1? Porque la verdad que no lo llegué a copiar y No se ve bien. no se llega a ver. Dale. 1, 2, 2, Sí. 3, 3, 3, Sí. 4, 5, 5, 5. Ok, gracias. Y de la clase 2, 1, 0, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 5, 3, 6, 5. Buenísimo, gracias. Si ustedes hicieron el ejemplo de PCA, podrían, por ejemplo, ver qué arroja PCA en este caso. Podrían y compararlo con lo que arroja Fisher, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la receta acá? Vamos a la receta. ¿Sí? Normalmente lo que conviene hacer es definirse las matrices, ¿no?, que contienen a las muestras. Pero eso más, conviene definir la matriz E1 como la 1, 2, 2, 3, y así sucesivamente hasta 5, 5. Y la matriz E2 como lo mismo. 1, 0, 2, 1. Y termina con 5, 3, 6, 5, ¿no? Esta tiene un elemento, una muestra de más. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Primero, bueno, calculemos las medias para cada clase. Las Musubi. ¿Cuánto daría en este caso? No sé si tienen, ¿alguien va a hacer las cuentas o...? Porque bueno, con la media podemos hacerlo a mano, pero después cuando hay que hacer la CSW y la CSV, o la CSW, invertirla y todo eso, se vuelve medio engorroso, salvo que tengan ahí a mano el MATLAB o algún scripting tipo Python. ¿Alguien tiene algo o no? Yo las estoy intentando hacer en Python, pero no me acuerdo la verdad cómo... tengo que buscar cuál es el NumPy para invertir. Está bien. Pues son funciones, me imagino. Sí. O sea, por ejemplo,
Sí, si te definís estas matrices, después tenés que tirar la media, y ya la media te la va a tirar. Sí, ¿Sí? eso. Primero calculamos la media, mu1 y mu2. ¿Sí? mu1 y mu2. mu1, si lo hacemos como la vez pasada, va a dar 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. 15 dividido 5, o sea, 3. Y en la segunda coordenada va a dar 5 más 3, 8, 13, 18. ¿No? 18 dividido 5. Eso da 3,6. Y mu2, ¿cuánto va a dar? Y mu2 va a dar 1, 3, 6, 9, 14, 20 dividido 6. 20 dividido 6 da 3 periódicos, 3,3 periódicos. Y la segunda coordenada va a dar 1, 2, 4, 9, 7, 12. Dividido 6, 2. Por ejemplo, ¿no? Acá calculamos las mu. Ahora viene que hay que calcular el scatter y sonamos. Lo que pasa es que el scatter, si ustedes tienen MATLAB o Python, lo pueden calcular como calculando la covarianza de estas matrices C que definimos, ¿sí? Porque la función covarianza, ¿qué hace? Lo mismo que queremos es el scatter. Lo que pasa es que la covarianza viene dividida por n-1. Entonces hay que multiplicar la covarianza por n-1 y nos va a dar el scatter. Si usan MATLAB o si usan Python, tienen que hacer eso. Y les va a dar las matrices. Entonces, segundo, la receta 2, computo S1 y S2. Y la sumo. Pasó 3, computo SW como S1 más S2. S1 y S2 es entonces la sumatoria de los módulos de cada uno de los vectores, o sea, de cada uno de los puntos, menos la media. Sí, lo habíamos definido. S1 y S2 eran la sumatoria de X1 menos mu1. Sí. O sea, tengo que hacer X1 menos mu1, pero por eso, si tienen MATLAB, es la covarianza por n-1. ¿Sí? O sea, la covarianza es eso mismo. Y son funciones que ya la tienen. Pero sí, calcularlos debería ser cada XY menos la media, eso da más la matriz S, perdón, XY menos la media, y eso multiplicándolo por el traspuesto. ¿Ah? Una pregunta, un tema de notación en realidad. O sea, ¿hay que calcular las S o las S al cuadrado? Por lo que definimos en la página anterior. O sea, no, es que las S ya están definidas como al cuadrado. Ese fue yo cuando lo iba escribiendo, es un pife. Claro, por eso. Pero cuando definimos las S, es, qué sé yo, notación, como te guste más. Le podemos poner ese cuadrado a eso para mantener la coherencia. Lo que pasa, el problema es que te lo vas a... Cuando leas la bibliografía no te van a aparecer al cuadrado. O sea, es un pife mío, pero también es un pife de generar la bibliografía cuando la leas. Sí, los S ñoños sí te van a aparecer al cuadrado en la bibliografía, pero los S grandes no.
para si uno quiere ser coherente en la notación, los S grandes, cuando los definimos acá, los S grandes deberían ser también al cuadrado, pero bueno. ¿Ya? Entonces, si ese W es de rango 2, ¿no? O sea, si tiene S a la menos 1, entonces podemos resolverlo como vimos. ¿De qué va a depender el rango de las SW? O sea, ¿se acuerdan cuando dedujimos? En el momento dijimos, o sea, premultiplicamos por SW-1, pero eso lo podemos hacer solamente si SW-1 existe, ¿sí? Y no siempre existe SW-1. O sí, o siempre va a existir acá. ¿Qué les parece? Va a depender de las muestras. Va a depender de cuánto vale las muestras y cuánto den las covarianzas esas, ¿sí? Pero bueno, en este caso, háganlo, debería darle que es de rango 2, entonces se puede calcular el SW a la menos 1. ¿Sí? Y vamos al paso 4. ¿Cuál sería el paso 4? Lo que acabamos de decir. Obtener Si B. SW, si SW tiene rango D, busco SW a la menos 1. Que analíticamente esto es complicado, pero computacionalmente esto sale fácil, porque ya usando las herramientas adecuadas, es calcular, con las muestras, es calcular la inversa de SW. ¿Sí? Jonás, yo lo estoy haciendo acá en MATLAB y no. ¿Cómo sería para calcular las S1? Me perdí en eso. Bueno, Entonces, bien, la S1, pero no me avisaste que lo estabas haciendo, yo ya estaba no, perdón, es que desahuciado. estaba pasando los datos y no me estaban dando y no pude avisarte, perdón. Bien, la media te dio te dio así, como Sí, está llegué hasta acá, las para ver si medias hicimos bien. Eso y es me un dio buen lo mismo. chequeo, ¿no? Para ver si pasaste bien los datos. Sí. Bien, es un chequeo como para, si hubiera metido mal un dedo, probablemente no te dé lo mismo. Entonces, si estás con MATLAB, Sí. bien, entonces tenés que calcular la covarianza de C1 y multiplicarla por 4. Porque C1 son 5 muestras y la covarianza es el scatter sobre N-1. ¿Y cómo? ¿Tenés el resultado?
No, es que no me acuerdo cómo la función que calcula la covarianza. Por eso. En MATLAB, Sí. no sé, y debe ser hay que buscarla. Sí, ahora lo busco y me fijo si la encuentro rápido. Sí. Pero yo casi empiezo a teclear, revoleo todo. Eh, ah, ¿cómo debería ser, no? Pero ¿cómo? Matriz. Me parece que es directamente COV de la matriz. O sea, primero obteniendo la matriz, ¿no? Sí, si después la ploteas, te debería dar una matriz de 2×2. Ok, a ver si. Claro, tanto S1 y S2. Sería COV de, no sé qué nombre le pusiste a la primera matriz, C1 o algo así. Sí, puse COP de C1 y me está dando una matriz 2×2. ¿Y Supongo cuánto vale? la matriz me da Sí, 2,5, 2, 2, 1,8. bien, pero eso hay que multiplicarlo por 4, Eso por ¿correcto? 4. Porque la función COV te lo divide por n-1. O sea, si eran 5 muestras, te lo divido por 4. Nosotros no lo queremos dividido por 4. Entonces multipliquémoslo por 4. S1 te da 1, 10, te 10, queda perdón. 2,5 por 4, 8. Después te quedaba 8 y 7,2. 8 y 7,2. Y S2 es lo mismo. La otra Pero era multiplicas por 5, 17 no con por 4. 3 periódicos, 16, 16. Y el resto, disculpa, no escuché. Sí, es que no veo si está algo escrito, ¿no? Sí, está un poco Hola. pixeleado. Ah, Hola. y a mí se me cortó recién. Mm. Sí, aviso, soy yo el que está con complicaciones ahora. 17,3 y el resto, ¿cuánto? 16, 16, 16. No sé si eh, con Malda dio lo mismo. Sí. No, me está dando otra cosa. A ver. Hay que multiplicarlo por 5 a esa.
O sea, yo lo hice sumando los... Perdón, Sí. ¿cuánto dio? Estaba multiplicando por 4, me estaba equivocando. 17,3, 16, 16, 16. Sí, me dio lo mismo. Ok. Buenísimo. Entonces, SW, que es la suma, hay que sumar esto. 27,3. 16 más 8, 24. 24 y 23,2. Sumo ese. Buenísimo. Y después se puede calcular la inversa de SW. Entonces acá llegamos a cuánto vale SW menos 1. La inversa la calculás con inversa, ¿no? La inversa me dio 0,4 0,4 menos 0,4, para ser más preciso, menos 0,41. Lo mismo ahí. Y después 0,47. positivo. Sí. Bien. Buenísimo. Entonces, quinto paso, calculamos V como SW menos 1 por M1 menos M2. Que bueno, no hicimos M1 menos M2. Habría que hacerlo, ¿no? Te va a quedar menos 0,3, 1,6. Sí. Y ahí calculé B. Se quedaron con SW menos 1, que lo anterior es multiplicarlo por este vector. Sí, me dio menos 0,8 Bien. y menos 0,89. ¿Menos o más? Más 0,89. O sea, 0,89. Bien. Entonces, ya estamos. Ya tenemos B. Lo único que este B no tiene módulo 1. No es un versor, ¿no? De todas formas, para el caso del discriminante, es solamente un factor de escala. No me va a cambiar la clasificación. ¿Sí? Entonces ahora podríamos obtener los vectores Y6, digamos, paso 6. Podemos obtener los distintos muestras de Y, que sería la proyección, o sea, calcular el B traspuesto por X1, B traspuesto por X2, B traspuesto por X3, ¿sí? B traspuesto por X4. Que esto sería, si tenemos la, podría ser, si lo tenés definidos al B y al C, depende de cómo se definió la matriz C, pero si se definió como lo dibujamos, esto es como que pongas, si pones B traspuesto, si en MATLAB puedes calcular B traspuesto por
C1 traspuesto, porque C1, tal como lo dibujamos, es de 5 por 2. Y B es de 1 por 2. Perdón, con el P no hay que normalizarlo ni nada. Se trabaja así, aunque no tenga norma 1. A ver, lo podés normalizar. De última es multiplicarlo por una constante. Claro, por eso. ¿Sí? Sí, lo que va a pasar es que esa constante, ¿sí?, va a afectar a todas las transformaciones. Es decir, es un factor de escala en la dimensión, en la dimensión 1, como que todos los valores te van a quedar multiplicados por algo y eso no te va a cambiar la clasificación. Claro, está bien, para los fines prácticos lo que estamos haciendo es lo mismo que esté normalizado, ¿no? Pero, claro, pero podrías normalizarlo, no hay problema. Claro, ¿Sí? está bien. Ahí los calculé y Si los normalizamos, ¿cuánto te daría? Porque la norma de este vector, ¿cuánto es? 0,79 y 0,8. Sería 0,79, bueno, 0,8, ¿no? Sería 0,64 más Normalizado. 0,81 te va a dar 1,45, ¿no? La norma de ese vector. Raíz de 1,45. Ahí ya no. O sea, este vector normalizado, ese B normalizado, ¿cuánto daría? Menos 0,66, 0,74. Bueno, lo normalizamos. ¿Sí? Porque factor de escala no debería cambiar la clasificación, pero puede. O sea, eso no estoy seguro de lo que dije. Normalicémoslo. Habría que. Entonces, el punto es normalizar, si querés, el punto 5,5 es normalizar B como parte de la receta. Y entonces el B normalizado, el B versor, ¿cuánto da el B versor? 0, menos 0,66. ¿0,73 habías dicho? Sí, ¿Hola? 0,75, 0,74. Lo mismo. ¿75? Sí. Bien. Bueno, usamos el B normalizado. Entonces, este B es de 2 por 1. ¿Sí? Y este C traspuesto es de 5 por 2. Si uno hace B traspuesto por C1 traspuesto, ya te va a quedar el vector con todas las muestras, porque es el producto de esto por cada uno de los valores. ¿Sí? O sea, para hacerlo rápido de más lado, vos tendrías que hacer este traspuesto por la matriz. Eso te va a dar un vector que en realidad ese vector es las muestras proyectadas. Es una forma fácil, rápida de calcular las muestras. Porque este vector B traspuesto sería el 0,66 y 0,75. Y el C1 traspuesto sería el 1, 2, que era la primera muestra, 2, 3, que era la segunda, hasta el 5, 5. Con lo cual,
acá me va a quedar la primera proyección, la segunda proyección y así sucesivamente. Si quieren la primera proyección, sería, y eso sin hacer mucho lío lo puedo calcular, (0,84) le daría la primera proyección, algo así. O sea, el X1 se proyecta, el 1, 2 se proyecta a 0,84. El segundo vector, la segunda muestra, el 2, 3, bueno, hay que hacer lo mismo, sucesivamente. La última, que era 5, 5, y te va a quedar 0,08 por 5. 44. 0,4. El último sería 0,4. Y ahí te quedan todas las muestras. Y lo mismo con el 2. ¿Sí? El I2. Jonás, Sí. es que no, que calculé los I, si querés, te digo cuánto. Ándale. Los del Bárbaro. I1 coincidieron con Los del. los que dijiste recién de I1 coincidieron. El primero y el último. Sí. 0,84 y el último me daba 0,4. Sí, te digo los del Bien. medio, ¿querés? Sí, no tengo bien dónde anotarlos, pero. Vamos acá. El I1, a ver si se. I1 que es igual. 0,84. ¿Qué más? 0,9, Sí, 0,24, sí. 1,01, 0,4, que era el último. Y el I2, Y el I2 me dieron menos 0,6, menos 0,5, menos 1,25, menos 1,25. sí, menos 0,5, menos 1,01, menos 0,26. Todos negativos. Bueno, por lo menos en este ejemplo vemos a simple vista que como se dice, que un método de vecinos más cercanos debería funcionar bien, ¿no? Por ejemplo, para clasificar estas mismas muestras desde ya. ¿Por qué? Porque todas estas son negativas y están más cerca entre sí. O sea, el vecino más cercano de todos los I2 va a elegir a la clase 2, el vecino más cercano, en particular de la clase 1, sí, son positivas y negativas. Encima, el punto en común, el más cercano es 0,24 de un lado y 0,5 del otro, es el más bajo. Ah, no, 0,26. Pero 0,26 va a estar más cerca de 0,5 y se van. Y de vuelta, las medias también se alejaron, porque las medias, digamos, se ve a simple vista que mejoró. Está bien, uno no se imagina a simple vista cómo estaban distribuidas las muestras esas, habría que plotearlas y verlas. O sea, viendo cómo se distribuye en el gráfico, este sería justo el caso que si haces por PSA, te daría como casi ortogonal, ¿no? ¿Cómo? Por PCA te daría. Están como digamos, están ambas separadas por, no sé. Sí, 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 sí.
si lo buscas por PCA te va a dar un desastre porque este es una muestra buscadas a propósito, ¿no? En el ejemplo. Pero bien, sí le pido a los que ya lo hicieron acá entre nosotros, lo arman en un pequeño documentito, un informe, y me lo pasan, el resto haga el ejercicio. Fíjense que le dé, ya que estamos, fíjense que le dé lo mismo y también les pido que me lo pasen, ¿sí? Pero básicamente volvimos a estar en una dimensión y podemos aplicar todo lo que vimos en estimación no paramétrica para una dimensión. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, pero tiene que ver con PCA. Bueno. Viste que lo que hacíamos era restarle las medias a la media a todas las muestras antes, y en base a eso uno Sí. trabajando. Sacarle ese offset, ¿no? Se lo hace también a las X que vienen, que tenemos que clasificar en PCA. No sé si me explico. Sí. Vos haces eso y cuando viene una X, le restás, sí, pero le restás la media que ya calculaste. Claro, porque en ese caso uno no tenía clases, sino que calculaba la media de todo y lo llevaba al origen, ¿no? Sí. Y entonces viene una X nueva y le saco esa media y trabajo en base a ese X nuevo. O sea, a ese X nuevo que le saqué el offset lo multiplico por el vector. Sí, pero vos estás pensando, vos estás pensando en, o sea, porque PCA, o sea, vos podés, con PCA vos tenés muestra de entrenamiento y con eso entrenás, ¿sí? Y con eso tenés tu clasificador. Y después cuando... Claro, yo digo porque, o sea, el primer paso que era sacarle la media, ¿cómo se dice? Sí, me mareé ahí. Pero debería restarle el valor que le restaste al resto de las muestras. Claro. Ok. ¿Sí? Para las nuevas que vienen. Porque es la transformación que no te va a cambiar o sea, digamos, eso lo hiciste para obtener la mejor dirección del vector. Pero una vez que lo tuviste en base a las muestras que tenías, al resto lo tenés que seguir transformando igual, le tenés que restar el mismo valor. Claro, en este caso, acá con Fisher, yo puedo No, pero acá no le restaste las medias. Claro, o sea, restarle no puedo porque no sé la clase de la muestra que viene al principio, ¿no? Lo que pasa es que la muestra que viene la proyectás, o sea, la multiplicás por B, y ahí decidís, te va a dar un valor, y es como que pasás a estar en una dimensión. Bueno, listo, ahora me cae un valor que no es ni, qué sé yo, que es 0, ¿no? O que es 0,1, por ejemplo. ¿Y ese para dónde lo clasifico? Bueno, lo vas a clasificar en función de las probabilidades que te dan la estimación, sea por Parsec o por vecino más cercano. Depende de cómo clasifiques. Si clasificas por la regla de vecino más cercano, verás cuál está más cerca. Si haces estimación por Parsec, bueno, verás cuál es el punto de cruce de las curvas, dado que dado que también las probabilidades de golpe no son las mismas. Ahí tienes que tener en cuenta las a priori. Si el set de muestras son estas 11 muestras, bueno, la probabilidad de I1 y I2 no son iguales. Claro, sí, digo, pero o sea, en el PCA que vimos el otro día, entonces le resto a las muestras más que vienen, pero en este que vimos recién, como viene. No,
Acá no hicimos, no necesitamos hacer eso. Claro, ok, era eso. Más que nada. Ya. Gracias. Listo. Bueno. Listo, gente. Por hoy cortaremos acá. Si no hay más preguntas, resuelvo las dudas de Martín. Y listo. ¿Sí? Sí, gracias. Hasta luego. Suerte, gente. Nos vemos el próximo lunes. Buena semana. Chau, chau. Martín, ¿me recuerdas cuáles eran las preguntas? Sí, Perdón, Jonás, yo también tenía algunas consultas y si quieres puedo esperar. Bueno, dale, arrancamos con Martín y después seguimos con vos, Julián. sí, eran dos las preguntas. Sí. A mí me tocó